Hola a todos, buenos días. El día de hoy traemos nuestra siguiente plática de padres que tiene por nombre lo que es autorregulación. Y ustedes se preguntarán, ¿auto qué? ¿Qué es eso de la autorregulación? Bueno, este concepto de autorregulación se define como esa capacidad para tener un control, una gestión en tres áreas muy importantes: pensamientos, emociones y acciones. Si yo tengo un control y una buena gestión de estas tres áreas, bueno, entonces, ¿qué voy a tener como resultado? Pues voy a tener eh, objetivos que yo espero cumplir si los gestiono adecuadamente. Y también si yo tengo una buena gestión, un buen control de estas tres áreas, también voy a evitar resultados no deseados, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la autorregulación. Cuando nosotros trabajamos en esta gestión, en este control, voy a poder hacer más, tener más conciencia de lo que deseo al final que se logre. Con esta autorregulación, con este control, con esta gestión, yo quizás obtenga esos objetivos que espero. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo de una forma más consciente. ¿Ok? Entonces, de aquí entonces este concepto de por qué es importante aprender a autorregularnos. Porque es importante enseñar a nuestros hijos también a autorregularse, ¿sí? Para que cuando nos pasen situaciones como cuando les neguemos este, una situación a nuestros hijos, por ejemplo, que les neguemos un televisor, que les neguemos un ratito del iPad, pues ellos van a trabajar sobre ellos en una emoción que a lo mejor va a ser desagradable, van a presentar ese enojo, ¿sí? Y si nosotros los hemos enseñado a autorregularse, van a aprender a gestionar ese enojo que ellos están sintiendo. Con esa gestión van a poder ayudarse a regularse y pasar a la fase de no reacciono tan rápido y hago mi pataleta, sino me paso a la fase donde, a ver, mi mamá me quitó esto por alguna razón. Si yo hubiera dejado de hacer esto, mi mamá no me lo hubiera quitado. Entonces, esta consecuencia que tengo en este momento es lo que me toca por haber hecho tal o cual cosa. Entonces, los enseñamos a autorregularse. Cuando no hay una autorregulación, yo le retiro a mi hijo el iPad, el celular. ¿Qué pasa? Inmediatamente viene el impulso y la reacción y es de llanto y eso. Entonces, por eso es muy importante trabajar en la autorregulación con nuestros hijos, enseñarlos a autorregular tantos pensamientos, emociones y sus acciones, cómo responden. Y esta misma, no nomás para los niños, para nosotros mismos es importante autorregularnos como seres humanos para también nosotros modificar esos pensamientos que a veces traemos que no son tan favorables, traerlos para regular esas emociones que a veces se nos desencadenan, para regular esas acciones que a veces nos llevan a resultados que no fueron los más deseados. Entonces, trabajar en nuestra autorregulación nos va a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? En esta gestión y en que nos conectemos, nos relacionemos de una manera más sana con las personas que están en nuestro exterior. Entonces vamos viendo la importancia y cómo manejamos esta autorregulación. Estamos ejercitando el día de hoy y pongamos aquí como un minutito de desahogo. ¿Qué emociones sientes en este preciso momento? Revisa rapidito, ¿qué emociones hay ahorita aquí? ¿Sí? Desesperación, felicidad, enojo. ¿Qué hay por aquí contigo en este momento? ¿Ok?
¿Ya les pusiste por ahí? ¿Ya les pusiste su nombre? ¿Qué emociones tienes en este momento? Bien, pues vamos a ir comenzando a trabajar con todo esto que te quiero explicar. Esas emociones que quizás descubriste hoy, en este momento, ahorita que yo te dije, desahógate y dime cuáles son esas emociones. Date cuenta si estaban por ahí, algunas de ellas como el enojo, la tristeza, el miedo, la alegría, ¿sí? Todas estas emociones hacen que de repente podamos discutir con el esposo, con el hijo, con el amigo, con el compañero, con nosotros mismos incluso, ¿ok? Entonces, estas emociones hacen que podamos tener esas peleas de repente, ¿sí? Como también podemos encontrar que estas emociones hacen que tengamos muy buenos acercamientos de repente. Entonces, vamos viendo que toda emoción que nos pasa tiene un sentido, tiene una función, nos enseña algo, ¿de acuerdo? Revísalo bien. ¿Te habías dado cuenta que sentir enojo tiene una función en nuestra vida? ¿Te habías dado cuenta que sentir tristeza tiene una función en tu vida? Vamos viendo y descubriendo esa utilidad. Cada una de las emociones tiene un objetivo específico para sobrevivir, ¿sí? Y aquí te voy a mencionar 5 de ellas y te voy a explicar una para que te puedas dar cuenta. Y por ende, pues vamos revisando así nada más el cuadrito para que no nos vayamos a llevar mucho tiempo, pero que puedas darte cuenta de que cada una de las emociones tiene una función. Vamos bien. El miedo. El miedo es, de repente lo pudieras pensar y decir, ¿qué me va a venir a enseñar a mí el miedo? Pero sí, el miedo tiene una función, la función de autoprotegernos, de autoprotección. Y si tú tienes miedo, déjeme decirte que puede manejarse desde dos formas, desde una manera sana y una manera no tan sana. Vamos viendo. La manera sana, cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos generan miedo, la manera sana sería tomar precaución, ¿sí? Es como cuando ves un callejón oscuro y dices, eso me da miedo, ¿sí? Me pone a temblar las piernas, siento un hueco en el estómago nomás de ver que tengo que pasar por ese lugar oscuro. Entonces, el manejo sano es qué opciones puedo tener, ¿sí? Ser precavido. ¿Será necesario que pase por ahí? Y si tengo que pasar por ahí, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? A lo mejor puedo echar mano de alguna linterna, a lo mejor puedo echar mano de alguien que me acompañe. Entonces, ¿se fijan cómo el miedo nos puede dar esas precauciones? Nos puede también permitir ver opciones y también que nos hagan sentir esa seguridad. Un manejo no sano sería el que me gane ese hueco, ese estrés, esa ansiedad que me está dando por tener este miedo y me quedo paralizada y no avanzo, ¿sí? Y evito, cada vez que hay una situación que me genere ese miedo, la evito. Y entonces no lo trabajo. De esta manera puedo empezar a trabajar esas formas no sanas como es el pánico, como es la ansiedad, como es la paranoia. Entonces, cada una de nuestras emociones tienen una situación sana y no sana y nos ayudan, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a una contraria al miedo, el afecto, ¿sí? El afecto tiene la función de vincularnos a nosotros como seres humanos. Una persona que tiene de forma sana esta vinculación, esta emoción de afecto con sus seres queridos, pues tiene una autoestima elevada, tiene una estima, puede estimar a otras personas, amar a otras personas, ¿sí? Pero a veces, ¿cuándo lo convertimos en no sano? Cuando esta vinculación es tan exagerada y entonces creamos esos patrones donde encerramos a las personas en las burbujas y no las dejamos ser, ¿sí? Cuando empezamos a depender tanto de esa relación, de esa vinculación, que entonces crea una codependencia, una dependencia.
Entonces se fijan cómo cada una de las emociones tiene su polaridad, o sea, tenemos que estar en un equilibrio en nuestras emociones. Entonces cada una de ellas tiene una función, la alegría nos da energía, la tristeza nos ayuda a contactar con nosotros mismos, el enojo nos ayuda a poner límites, ¿ok? Entonces es muy importante saber gestionar cada una de nuestras emociones. Vamos empezando a reflexionar un poquito más. Esas emociones que nosotros sentimos nos dan información de situaciones importantísimas que nos están pasando, ¿sí? Y es importante que si yo empiezo a darme cuenta de esas emociones en mi cuerpo, les preste atención, porque tienen una información que darme en este momento. Sin embargo, a veces se nos pasa y no les ponemos atención o a veces las sobreactuamos cuando nos damos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, sobreactuar en el enojo me puede llevar a la violencia, a la agresión. Entonces, por eso es importante esta parte de la autorregulación y hacer ese equilibrio. La buena noticia es que podemos aprender a escuchar, a atender y a equilibrar esas emociones que estamos sintiendo. Entonces es muy importante y es muy bueno para los dos, tanto para mí, que yo las estoy viviendo, como para la otra persona, que es el que va a vivirlas en base a lo que yo le estoy dando. ¿Va? Vamos viendo entonces que cuando nosotros interactuamos con nuestro exterior, vamos a interactuar de primera mano. Tenemos un piloto automático de las emociones. Yo siento esta emoción y lo primero que viene es un impulso, ¿verdad? Esas situaciones que nos sacan a veces de nuestras casillas o todo lo que nos sucede, inmediatamente viene un impulso. Y veamos un poquito de estos ejemplos. Imagínate que le das una indicación a tu hijo y le dices, hey, el iPad hoy no se usa, ¿sí? Y tu hijo hace como en los mensajes de WhatsApp, te aplica el visto, le vale y lo usa. ¿Cómo reaccionarías tú ahí? A lo mejor unos me digan, le quito el iPad inmediatamente, se la arrebato. A lo mejor otros hablo con él y le digo, a lo mejor otros me dicen, se la dejo. Cada uno reacciona de forma distinta, ¿sí? Un ejemplo más, imagínate que tú tenías un plan para ir a tomar el café, tu esposo te dijo, sí, yo voy a llegar a las 5 de la tarde, tú no te preocupes, ahí voy a estar. Y resulta que tu esposo te dice, no me llegué. ¿Cómo reaccionas? Le grito en el teléfono, le mando un mensaje, espero que llegue y yo estoy toda enojada y empiezo a gritar, ¿sí? Entonces, ¿cómo reaccionas tú? Estas reacciones inmediatas a estas emociones que estoy viviendo son los impulsos, ¿sí? Son ese piloto automático que ya trae la emoción cuando nosotros las vamos recibiendo. Y como este ejemplo, pues aquí tenemos otros más, ¿no? Imagínate que tu jefe te dice en este momento, sabes que hay que volver a retrabajar esto porque esto no está bien. ¿Y cuál fue tu primera reacción? Enojarte, le dije, me callé, ¿qué pasó contigo? Entonces vamos viendo que las emociones traen este pilotito automático que se llama impulso. Y ese impulso a veces nos mete en situaciones terribles que han ocasionado de que después te arrepientas de lo que hiciste, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que reacciono de alguna manera y después digo, ¡ay, por qué reaccioné de esta manera! Bueno, eso se debe a ese impulso que tenemos ahí prendido automáticamente. Entonces vamos viendo y vamos empezando a entender esto. ¿Y por qué este impulso? ¿De qué se trata? Bueno, en nuestra cabecita, en nuestro cerebro, tenemos una pieza, por así decirlo, una partecita que se llama amígdala. Esa amígdala yo le llamo que es como nuestro detector, como en los bomberos el detector de humo. Bueno, la amígdala es nuestro detector de las emociones. Y se encuentra en una partecita de nuestro cerebro que se llama sistema límbico. Y las emociones que se relacionan más aquí y que tienen más frecuencia, más conocidas por esta amígdala, son el miedo y la ira, ¿sí? Las demás también, pero esas son las con las que más se relacionan. Entonces vamos viendo que la amígdala, esta parte del cerebro que está en el sistema límbico, como lo decíamos, esta parte hace que
procese nuestras emociones, procese nuestras reacciones ante lo que estamos viviendo, ¿va? Su objetivo de la amígdala es que tú no te metas en problemas, que tú estés a salvo, ¿sí? Por eso es como el detector de humo. Empiezas a oler quemado y dices, agua, porque aquí se va a quemar esto, ¿sí? Entonces, empieza a detectar que hay enojo y la amígdala luego dice, hay que huir de aquí porque vas a explotar o vas a hacer esto, vas a hacer esto otro. ¿De qué va a depender? De la experiencia que tiene la amígdala con la que tú has respondido con frecuencia. ¿Va? Entonces su objetivo de la amígdala es mantenernos a salvo. Sin embargo, muchas veces la amígdala no alcanza a ver que no hay tanto peligro. Ella inmediatamente llega, detecta y ¡pum! Nos pone a salvo. Entonces a veces no detecta que no hay tanta necesidad, que no hay tanto problema, que podemos trabajarlo. Y esto se debe a que necesitamos calibrar nuestra amígdala, ¿ok? Y vamos a ayudarle a que no meta tanto el pie y luego prenda la sirena de alarma y nos lleve a la una. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ejercitar esta amígdala que nosotros tenemos en nuestra cabecita? Bueno, pues vamos a ver el día de hoy alguna de los tips que podemos traer por ahí, ¿va? Vamos dándonos cuenta un poquito más de cómo respondo yo, por impulso, reacciono rápido o si la pienso. Vamos haciendo este pequeño test que vamos a adecuarlo para nosotros. Imagínate que llevas buscando horas un suéter, tu playera favorita, y de repente te das cuenta que tu hermana la trae puesta. ¿Qué haces? Le dices que se le ve muy bien y se la quitas, que en otra ocasión se la prestas, o B, le gritas y se la quitas rapidísimo, ¿sí? Y le dices, y si algo le pasó, tú vas a tener la culpa. ¿Qué haces? A, B. Número 2. Estás dando un paseo por el parque y de pronto notas que un mosquito se paró en tu mano. ¿Qué es lo que haces? Le soplas y dejas que se vaya yendo el mosquito, o B, luego le das el manazo al mosquito. 3. Tu esposo te pregunta ¿cómo estás? ¿Sí? Y entonces ¿tú qué haces? Le contestas muy bien y sigues platicando con él, o apenas te quedas ¿cómo estás? Y te quedas así y solamente dices bien, se acabó la conversación. ¿Sí? 4. Estás viendo el final de tu serie y de repente se va la señal. ¿Qué haces? Te esperas pacientemente que regrese la señal y mientras vas viendo, ¿cómo se podrá acabar esta serie? A lo mejor pasa esto otro. O B, tocas todos los botones del control, vas y mueves el módem y haces todo lo que tengas que mover porque te urge que se reconecte. ¿Cómo reaccionas tú? 5. Escuchas a un compañero que habla mal de ti y entonces ¿tú qué haces? A, le pides tranquilamente que te explique por qué está haciendo lo que está diciendo, lo que está diciendo de ti. O B, le gritas, lo insultas y lo amenazas y a veces hasta le puedes dar un golpe. ¿Cómo es tu respuesta a cada una de estas situaciones? ¿A o B? Imagino que las estés contestando. A, B, bien. Entonces vamos viendo. Si en la página esta que acabamos de ver aquí del test, respondiste más de 3 veces la opción A, pues muchas felicidades porque entonces tus emociones no te ponen en situaciones difíciles, ¿sí? Es muy fácil, las detectas y entonces de manera consciente las vas procesando. Si elegiste más de 3 respuestas B, significa que sueles ser impulsivo y aunque tienes razón en tus emociones, tus reacciones suelen traerte a veces algunos problemitas. Bien, entonces vamos dándonos cuenta que la reacción es la respuesta automática. Viene el evento, ¡pum! Reacciono. Viene el evento, ¡pum! Reacciono. Esa reacción es respuesta automática de tu cerebro ante un evento que considera amenazante, ¿de acuerdo? Entonces, pero tu cerebro también está diseñado no solamente para reaccionar, tu cerebro también está diseñado para razonar, para regular y tomar la decisión
que no te dañe primero a ti y no dañe tampoco a tu alrededor. Y el encargado de que esto suceda es la corteza frontal, ¿sí? Entonces vamos viendo que aparte de la amígdala también tenemos una corteza frontal, ¿sí? Que es la que nos ayuda a esa regulación. Entonces, a veces hubiésemos querido responder de otra manera porque esa hubiera sido la mejor, ¿verdad? Entonces, es como cuando a veces recordamos ahorita una situación en la que estuve muy mal y entonces dices, pudiera haber respondido de esta manera. Eso se debe a que empezaste a utilizar tu corteza frontal. ¿Ok? Entonces, cuando la amígdala percibe una situación que para ella es amenazante, lo que hace es disparar hormonas que lidian con esa amenaza, ¿sí? El hipocampo guarda esa información de todas tus experiencias de aprendizaje, todo lo que estás viviendo, y así en milésimas de segundo revisa lo que puede estar ocurriendo. La corteza prefrontal, entonces, lo que hace es decidir qué va a hacer con esa situación. Sin embargo, muchas veces no tenemos configurado en nuestro cerebro ese tiempo de la corteza prefrontal y entonces se va directito a la reacción. Pero todo esto tiene una solución, pues vamos a ayudar a reprogramar nuestro cerebro, ¿sí? Nuestra corteza prefrontal. Esto es más o menos el proceso que se lleva ahí en las emociones. Tenemos el detonante de un estímulo y luego inmediatamente la amígdala empieza, ¿sí? Y si nosotros la pasamos la información a la corteza prefrontal, tenemos una respuesta más consciente a la situación. Pero si viene el estímulo y la amígdala empieza y no la paso a la corteza prefrontal, ¡pum! Inmediatamente viene el impulso, ¿de acuerdo? Viene esa pelea, viene esa huida, ¿ok? Entonces, este caminito de regulación nos lleva así, detonante, amígdala, corteza prefrontal y respuesta consciente. Este es el caminito correcto cuando hablamos de una autorregulación y este es el que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, ¿te gustaría recablear esta amígdala y ser menos impulsivo? Pues sí, porque eso me evitaría muchos de mis problemas, ¿verdad? Entonces, este autor que se llama Viktor Frankl dice, entre el estímulo y la respuesta hay un pequeño espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. ¿Bien? Entonces hagamos un pequeño experimento más para ver, que veas cómo funciona esto de los impulsos y las reacciones, ¿va? Yo te voy a hacer unas preguntas y tú las vas contestando así. Y vamos a ver qué obtenemos en este experimento. ¿Bien? ¿De qué dependen las respuestas emocionales? Vamos viendo. Contesta en voz alta y lo más rápido que puedas las siguientes preguntas para que funcione a la perfección este experimento. No veas las siguientes preguntas hasta que yo termine. ¿Va? ¿Listos? ¿De qué color es la nieve? ¿De qué color son las nubes? ¿De qué color es la bata de un médico? ¿De qué color son algunas hojas de tu cuaderno? ¿De qué toma la vaca? ¿Listo? Y entonces, ¿acaso respondiste leche a la última pregunta? Y te preguntarás, ¿leche? ¿En serio la vaca adulta toma leche? Cuando yo te dije que toma la vaca, si esa fuese tu respuesta, no te preocupes. Ante este experimento, la mayoría, créanme, cuando yo lo hice, también contesté leche a veces. ¿Sí? Podemos responder leche y eso es porque las demás respuestas a las otras preguntas estaban relacionadas con el color blanco. Entonces tu cerebro va guardando información blanco, 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 blanco y viene un nuevo estímulo y ¿qué hace? ¡Fum! Blanco. Ese es el impulso, ¿se fijan? Entonces si yo cada vez que empiezo, imaginemos, me gritan, pego, me grita, pego, me gritan, pego. Entonces, cada vez que alguien me grite, ¿qué voy a hacer yo? Pego, ¿va? Entonces, por eso es muy importante, porque la amígdala está registrando, 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 entonces tenemos que recablear. Por eso es tomar ese pequeño espaciecito para pasarlo a la corteza prefrontal y tengamos una mejor respuesta,
¿Sí? Bien. Esto nada más para que nos demos cuenta de esta parte de cómo impulso, impulso, impulso. A esto se le conoce como prim. Prim viene de primitivo, de que nuestro cerebro primitivo, como los animales, reaccionamos, ¿verdad? Y se refiere a que tus emociones dependen en gran medida del estado de tu mente. Entonces vamos viendo, vamos haciendo este pequeño experimento. ¿Qué te hace explotar a ti? Y aquí viene el tips de esta plática. ¿Qué te hace explotar a ti? ¿Sí? ¿Qué te pone muy furioso, muy enojado? Piensa en una situación y entonces ahora sí, cuando notes que has explotado, que estés a punto de hacerlo o estés experimentando una emoción muy difícil, utiliza la técnica de parar, ¿sí? Vamos viendo cómo es esta técnica de parar de una manera rapidita, pero que nos sirva la verdad. ¿Okay? Colócate en una posición en la que te permitas estar atento, relaja tu cuerpo, pon tu espalda derecha y baja tu mirada tantito. Y ahí mismo realiza 3 respiraciones profundas. Y ve sintiendo cómo el aire entra y sale por tu nariz. Ahora pon atención a tu cuerpo. Fíjate lo que está sucediendo ahorita que estás respirando y revisa en la postura en la que estás. ¿Cómo está apoyada? ¿Dónde está sentado? Nota si tu cuerpo está quieto o está en movimiento. Y si percibes que se está moviendo alguna parte, obsérvala y amablemente dile que se quede quieta. Percibe tu cuerpo quieto, relajado, estable, sereno. Por unos segundos permítete descansar, sentir tu cuerpo un momentito. No necesitamos ir a ningún lugar, necesitamos estar aquí, simplemente reposando nuestro cuerpo. Y siente cómo cuando a pesar de que tu cuerpo está relajado, existe un movimiento sutil que se genera por tu respiración. Es muy probable que lleguen pensamientos en este momento y es normal. Reconócelos y vuelve a sentir tu respiración. Y siente cómo logras tranquilizarlos con tu respiración. Tus emociones también se calman. Y ahora sí piensa en esa situación en la que hayas experimentado ese explotar, esa emoción difícil, ¿sí? Piensa en esa situación adversa que quizás te dio algo de enojo. Es muy posible que ahorita que yo te hago que la pienses, puedas revivir algunas emociones que sientas en este momento, un poquito de ellas. Así que repíteles a estas emociones: parar. Primero detente, trata de mantener tu respiración. Inhala, exhala. Esto es lo que significa la primera P de parar. Primero me detengo. Ahora atiende tus sensaciones corporales. Revisa tus sensaciones en tu cuerpo. Es lo que significa la A de atiendo mis sensaciones corporales.
Identifica qué parte de tu cuerpo está tensa con esta emoción e invítala a que se calme y se quede quietecita respirando. Respirando lento y profundo varias veces. Y esta es la R de parar, la primera R. Ahora amplía tu atención viendo a tu alrededor. ¿Sí? Esta A es la segunda A de parar. Ampliar tu atención. Percibe los sonidos que hay a tu alrededor. Presta atención a las sensaciones que provocan estos sonidos. Presta atención a tu entorno. ¿Sí? Levanta tu mirada y observa las cosas que te rodean sin perder el ritmo de tu respiración. Y por último, regresa a lo que estabas haciendo. Esta es la R de parar, la última R. Regresa a lo que hacías con una actitud que te beneficie a ti, como beneficia a la otra persona. Esta es la técnica de parar. Te voy a pedir que bajes un momentito tu mirada de nuevo y sueltes cualquier imagen o información que se haya quedado en tu mente. Y nota que tu cuerpo se vuelva a quedar tranquilo y sereno. Y deja que tu respiración siga el ritmo natural. Permítele que tu cuerpo se mueva poco a poquito. Estírate si gustas. Y cuando estés listo, observa otra vez a tu alrededor. Y recuerda que cada vez que te encuentres en esta tormenta de emociones intensas, lo que te puede favorecer es parar, hacer esta técnica de parar. ¿Ok? Bien, entonces me caería muy bien parar cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy feliz, incluso me caería bien parar, ¿sí? Para darme cuenta. Entonces entrena tu mente para el enojo. El cerebro humano es un gran músculo que se esculpe según lo practicamos. Entonces hay que empezar a trabajar nuestro cerebro una y otra vez para crear esas conexiones y deshacernos un poquito de ese piloto automático. Es como si tu cerebro te dijera, no te preocupes, ya sé lo que hay que hacer cuando estés cansado, ya sé lo que hay que hacer cuando estés contento, ¿sí? Por eso es muy importante entrenarlo para que él vaya sabiendo cómo responder. Santiago Ramón y Cajal dice, todo hombre puede ser si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Así que la invitación es a ser escultor de tu propio cerebro. Cada vez que practicas parar, le damos la oportunidad a la corteza frontal que haga la función de razonar y de paso estás reconfigurando tu cerebro. Entonces, haz parar en este momento y regístrame tu experiencia enviándome un correo, ya sabes, a psicóloga Dulce Sánchez y me platicas qué te pareció este tema. Cuando combinas el modo en que ves las cosas, cuando lo cambias, las cosas que ves cambian también. Y esto es enseñarle a la amígdala a cambiar el modo de ver las cosas que veníamos haciendo. Y entonces en ese cambio pasamos a nuestra corteza prefrontal y entonces tenemos una respuesta consciente y con mejor intención. Muchas gracias y hasta luego.